¿Cuál sería, Janela? ¿Cuál?
¿Tú alguna vez lo viste? ¿De segundo? Nunca ellos, nunca conviví con ellos, ni siquiera sabía que se drogaban, nunca supe. Sí, por favor. Pero me los ponen en una bolsita. Hola, muy buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a dar inicio el día de hoy con nuestra plática. Y bueno, me permito presentarles al licenciado Carlos Pérez. Él será quien nos estará apoyando el día de hoy con este tema tan importante que es el compliance empresarial.
Primero voy a platicarles un poco sobre la experiencia que tiene el licenciado Carlos Pérez. Él es abogado con práctica profesional y tiene ya experiencia en más de 18 años. Está dedicado a temas de prevención de lavado de dinero, compliance, gestión de riesgos fiscal y corporativo, y también es conferencista a nivel nacional e internacional. Sus estudios son licenciado en Derecho, egresado de la UNILA, tiene un diplomado en Compliance por la Universidad Javeriana, también es maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, máster en Gestión de Riesgos de la Universidad Rey Juan Carlos de España, máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Compliance, Fraude y Blanqueo de Capitales por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Actualmente es presidente de la Comisión de Gestión de Riesgos de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico. También es vicecoordinador del Comité de PLT World Compliance en el capítulo México. Actualmente es socio director de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales. También ha colaborado en coautoría del libro Materialidad, Inexistencia, Simulación y Recaracterización de Actos para Efectos Fiscales de la Academia de Derecho Fiscal. Tiene también certificación en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la Unidad de Inteligencia Financiera. Es distintivo como director de la Organización Libre de Corrupción por el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento. También forma parte de la comisión de PLD del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión, así como integrante de la Comisión de Fiscal Compliance y PLD de la ANADE, Asociación Nacional de Abogados de Empresas, entre otros más. Es muy amplio su currículum también del licenciado Carlos, y bueno, es un honor y un gusto que el día de hoy nos acompañe en Soluciones Beckman con esta plática. Por supuesto que estaremos al tanto del chat, de las preguntas que tengan, de las dudas y también de lo que quieran consultar directamente con el licenciado Carlos Pérez. Así que bueno, sin más, podemos dar inicio. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Espero se me escuche muy bien. Pues agradecido por la invitación que me realizaron, tanto Beckman como aquí mi querido amigo Jorge Briones, ¿verdad? Que para estar con ustedes y platicarles de este tema de cumplimiento empresarial o compliance empresarial. Intentaré ser lo más puntual que me permite el tema, porque es un tema bastante amplio y que, bueno, pues hay que ir siempre atendiendo, ¿verdad?, cada uno de los puntos. Bien, voy a permitirme poner la presentación, si me regalan nada más un segundito, vamos a colocarla, nada más en un momento. Perdón, soy yo acá. No creen que no puedo escribir. Denme un segundo nada más. Tengo acá un detalle. Listo. Ok. Esperemos, ojalá se nos acompañen más personas. Veamos, el tema del compliance empresarial o cumplimiento empresarial. Esto es uno de los boom que el día de hoy está en el Estado mexicano y el día de hoy en nuestros marcos normativos, en nuestras capacitaciones, pues hemos empezado a que todo es compliance, ¿no? Todo es un margen de cumplimiento normativo, todos somos expertos en el margen de compliance empresarial, pero yo quiero hacer el cuestionamiento de si en verdad, uno, el cumplimiento normativo es algo necesario dentro de las organizaciones y dos, ¿qué tanto es lo que en realidad es un margen de cumplimiento normativo? Permítanme hacer una primera reflexión. Schopenhauer decía que toda gran idea atraviesa tres fases. La primera es la rechazada y creo que en esa parte estamos en este momento en México cuando decimos, ay, cumplimiento, hacer manualitos, tener procedimientitos, ¿no? Y se rechaza o se demerita. Quizá algunos lo ridiculizan cuando dicen esa parte, son manualitos, es que te entrego un manualito y con eso queda más que cumplido. Y finalmente vamos a caer en la tercera consideración, que es un hecho evidente. Dependerá la materia en la cual nosotros lo queramos observar. Yo sé que muchos, sobre todo por el área, las personas que nos acompañan, pues quizá uno de los puntos más reales es el tema del compliance fiscal, porque a final de cuentas ya la Procuraduría, ¿verdad?, del contribuyente emitió el propio manual para la generación de un protocolo de cumplimiento tributario que hay que hacerle un caso, dice específicamente, si quieres el apoyo, para acreditar elementos de materialidad de los actos jurídicos y todo este tema que se va generando. Y nosotros sabemos que al empresariado lo que más le duele es la parte fiscal. Parece que el margen normativo es lo fiscal y todo lo demás se puede esperar.
esperar, pero entonces si solamente atendemos a la parte fiscalizadora, pues quizás nosotros ya no estamos ni en una etapa de rechazo ni en una etapa de ridiculización, estamos en una etapa de que es un hecho evidente que tiene que requerirse para la materialización de los actos jurídicos, específicamente en un tema fiscal. Pero veamos, permítanme hacer un primer margen de introducción para ver si esto es verdad. Primero, ¿qué es el compliance y cómo se estructura un programa de cumplimiento normativo? Vamos a dar respuesta a estos dos puntos. En primera instancia, hay que dejar un tema claro. Normalmente nosotros confundimos el gobierno corporativo con hablar con una debida gobernanza. Toda empresa debe tener una gobernanza y un liderazgo dentro del seno de sus organizaciones. Dentro de ese tema de gobernanza y liderazgo hay que ser muy preciso. La gobernanza y el liderazgo atiende a una estructuración de cuidado de las personas, es decir, de las personas que trabajan dentro de la organización, de las personas que conviven, los accionistas, las partes interesadas, los trabajadores, los proveedores, es su comportamiento. Por eso cuando hablamos de temas como cumplimiento, que ahí no estoy hablando del cumplimiento, estoy hablando de la esfera grande, la gobernanza. El gobierno corporativo. No, no, no. No confundamos gobierno corporativo con una gobernanza. La gobernanza es un elemento dialéctico y basado en principios específicos para poder generar lo que después será una bolita. ¿Se acuerdan de las muñecas holandesas estas que van sacando una de la grande a la chiquita? Pues hagan de cuenta que ahorita estoy hablando de gobernanza y estoy hablando de los principios y valores, que es la muñeca grande. Y luego abrimos y sacamos una segunda muñeca, que es la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es la existencia de la regulación de los procesos y procedimientos principalmente, ¿ok? Y luego sacamos una tercera bolita dentro de esa muñeca, una tercera muñeca, que hablamos de los tipos de riesgos existentes. Ahora sí, el de cumplimiento normativo. Por eso es muy curioso, permítanme decirlo de esta forma, es muy pícaro que muchas veces me quieran o nos quieran vender o nos quieran implementar programas de cumplimiento normativo sin tener estructurado un sistema de gobernanza, un sistema de gestión de riesgo y viceversa, un sistema de cumplimiento normativo. Entonces, cuando me dicen que van a hacer adicionalmente un cumplimiento fiscal, uy, chaparrito, pues te falta crear como 4 o 5 estructuras hacia arriba, porque si solamente consideras la estructuración de un programa de cumplimiento fiscal sin generar el cumplimiento, sin generar los sistemas de gestión y sin generar los sistemas de gobernanza, pues entonces la realidad es que me estás vacilando en la practicidad. ¿Por qué? Claro, por eso lo reitero, a lo mejor en esta lámina es más clara. La gobernanza primero, la gestión de riesgo en segunda y en este caso, porque estamos hablando de compliance, el cumplimiento normativo o cumplimiento de carácter legal. Bien. Una vez que hemos estructurado para que ustedes conozcan y entiendan, permítanme hacer una reflexión solamente bajo la conceptualización del riesgo. Porque muchas veces escucho el tema de el riesgo, y reiterando la parte fiscal, reitero, atendiendo a las personas que nos acompañan, cuando me dicen, es que el riesgo de que estés, cuando ya estoy en una lista, el riesgo, no, hay que dejar algo claro, el riesgo jamás se materializa. El riesgo es una probabilidad de existencia que tiene que ser valorado. Riesgo que no se valora, que no se cuantifica, que no se cualifica, es un riesgo que no está debidamente determinado. Ejemplo, en materia fiscal, solo existen 3 tipos potenciales de riesgo. Riesgo de cumplimiento, riesgo reputacional y un riesgo de interpretación de las normas. Oye, riesgo de 69, oye, riesgo de errores en CFDI, oye, riesgos laborales. No, esos no son. Se van a subcategorizar en la estructuración. Y no lo digo yo, ya la OCDE desde el año 2008 categorizó los tipos de riesgo, por ejemplo, de carácter fiscal. La conceptualización del riesgo es riesgo de probabilidad, grado de certeza, ¿verdad? De que un sistema vulnerable, ¿cuál es ese sistema vulnerable en el riesgo? La gestión de riesgo, tus metodologías, tus proyecciones, eso es lo que estamos hablando, dice, que pueden generar un empeoramiento o un elemento de mejora. Ejemplo, en temas de prevención de lavado de dinero, sé que aquí también algunos ven temas de PLD. Cuando hablamos de la elaboración de un sistema de gestión de prevención de lavado de dinero y solamente categorizamos en una matriz de riesgo los puntos principales de los elementos negativos y los elementos positivos, oye, pero es que CNBV pide una matriz de riesgo, sí, pero la matriz de riesgo siempre tiene que valorar tanto lo positivo que tiene una empresa como lo negativo que tiene una empresa.
Si tú no haces los dos elementos, pues no te sirven, y adicionalmente debe ser muy claro. La matriz de riesgo es un método, por ejemplo, de apoyo. Existen 42 elementos para generar elementos de determinación de un potencial riesgo. Oye, Carlos, ¿y quién va a hacer eso? Bueno, la gente que quiera hacer compliance fiscal tiene que hacerlo. Dice el manual de Prodecon que el primer punto será un análisis de riesgo de la organización. La matriz de riesgo por sí sola no me sirve porque la parte fiscal conlleva elementos cuantitativos y cualitativos que tienen que ser valorados, y la matriz de riesgo no genera elementos ni en cualidad, ni cuantitativos, ni cuantitativos, ni cualitativos, y requiere forzosamente, como lo expresa la norma 31.000, de 2 elementos o herramientas adicionales que le den esos sistemas de valor. A ese grado es lo que nos están pidiendo, por ejemplo, en el ámbito fiscal, dice de una amenaza o oportunidad en un contexto espacial, en un periodo determinado de tiempo. En traducción, muchas veces a lo mejor hemos escuchado ese concepto de riesgo que dice que es la incertidumbre sobre los objetivos de las organizaciones. Dice, son los efectos que generan la incertidumbre. Oye, ¿y qué es un efecto? Ah, las tomas de decisión, la verificación del apetito de riesgo. Oye, ¿y los objetivos? Ah, los objetivos tienen que ser determinados, determinables, medibles, cuantificables, cualificables en un periodo de tiempo determinado. Oye, Carlos, yo he leído que el manual fiscal de Prodecon dice que debo determinar el objetivo del cumplimiento normativo. Claro. Y entonces, ¿cuál será el cumplimiento normativo? Quizá la mayoría diríamos, pues cumplir con las leyes fiscales, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del manual de compliance? Cumplir con la normativa fiscal aplicable a la institución, a la SA, a la SAPI, a la organización sin fines de crédito. ¿No? ¿Por qué? Porque un elemento del objetivo en la organización dice que para que determines el objetivo del manual de cumplimiento necesitas, 1, un análisis de riesgo. 2, el entendimiento del contexto de la organización a través de sus 44 puntos de verificación. 3, que lleves a cabo el análisis de tus partes interesadas. Una vez que tienes esos 4 elementos, ahora sí, determina el objetivo de tus programas de cumplimiento normativo. Entonces, si les dan un manual en el cual dicen que el objetivo es el cumplimiento propio del marco normativo, perdón, pero nuevamente estamos limitados en la interpretación de qué es un cumplimiento. Cuando yo volteo y veo, hace rato yo les dije, a ver, es gobernanza, gestión de riesgos y los tipos de riesgo. Hay un sinfín de clasificaciones de tipos de riesgo. Por ejemplo, la prevención del lavado de dinero no es un riesgo que se manifieste porque el lavado de dinero es un riesgo operacional, deriva de un riesgo operacional. Hoy una determinación de la política fiscal es un riesgo estratégico. Oye, la implementación, el pago de las contribuciones es un riesgo operacional. Oye, el tema de características o carácter específico para el cumplimiento de temas laborales es de carácter operacional. Oye, entonces ¿el cumplimiento qué es? Algunos puntos como el pago del tributo, como la forma de clasificación en la cual me corresponde, pero muchos de los tipos de riesgo se categorizarán en otros. Por eso es que es muy importante que nosotros entendamos a manera de introducción que el cumplimiento normativo no es nada si no se hace una estructuración normativa conjunta, ¿de acuerdo? Nada más a manera de concepto, el riesgo de compliance dice que es la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias del no cumplimiento del compliance respecto de las obligaciones de compliance en la organización. Nada más a manera conceptual porque quiero entrar de lleno a los temas que nos trajeron. En muchas de las ocasiones, los expertos consideran que esto es un programa de cumplimiento normativo, ¿no? Dicen, voy a hacer compliance. Perfecto, vamos a hacer compliance en nuestra organización. Primer punto, comprender a la organización muy bien a través de un sistema que es su estructura, que es un elemento contextual, es decir, cómo está integrado, de las actividades económicas que realiza, del productos o servicios que lleva a cabo, de dónde se localiza. Oye, ¿por qué dónde se localiza? Bueno, porque normalmente tendremos que pugnar por hacer un mapa de geolocalización, así como un mapa de geocriminalidad. Ahorita me explico un poco más. Sus procesos generados, sus responsabilidades y su relación con terceros. Ok, y una vez que yo tengo eso, ¿qué hago? Identificas potenciales factores de riesgo dentro de los marcos legales, es decir, ves que tienes en los temas penales, corrupción fiscal, ¿no? Y puedes adicionalmente ver temas voluntarios. Ejemplo, muchos consideran que tener un código de conducta es un tema voluntario o un manual de integridad corporativa es un tema voluntario. Estamos de acuerdo. Código de conducta, ¿y por qué quiero un código de conducta?
Si eso es de los temas de corrupción, yo ni licito, yo no me aplica el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, yo ¿para qué quiero un código de conducta? Ok, perfecto. Oye, tu tema de integridad, ¿y yo para qué quiero un tema de integridad? Bueno, a ver, déjame hacer una pausa. El código de Prodecom o el manual de Prodecom dice que debes de partir de tener un código de conducta y tu manual de integridad. Los temas de responsabilidad penal de la persona jurídica dice que uno de los elementos que primeramente se van a valorar para ver si una persona moral cae en un delito es tu código de conducta y tu manual de integridad. Y tú dices, pero no son obligatorios. No, si quieres no tener responsabilidad penal, pues te lo deberías de tener. Si no quieres, pues no lo tengas, ¿no? Si te gusta subirte al ring a las trompadas con el contrincante con guantes y con fierros en los guantes, si tú te quieres subir a dar manotazos al ring, pues habría que valorar si en realidad el programa de cumplimiento normativo tiene esa característica, ¿de acuerdo? Dice, bueno, haces un impacto de operaciones que no puedes partir de hacer una matriz de relevancia, una matriz de riesgo, haces tu análisis y finalmente priorizas tus temas. Esto es lo que muchos, en algunos casos, consideran que es un programa de cumplimiento normativo. Dicen, esto es compliance. Y la respuesta es, esto es compliance. Esto es un programa de cumplimiento normativo que se tiene que llevar a cabo. Desde el año 2021 surge la norma 37.301. Iba a decir, Carlos, las ISOs no son obligatorias, coincido con ustedes. Sin embargo, en Estados Unidos, Europa, que ya las empresas empiezan a certificarse, y es más, en los últimos procesos de licitación están requiriendo que las empresas tengan una certificación ISO 37301. ¿De acuerdo? Y las empresas americanas, las empresas europeas empiezan a solicitar que tengan ya elementos de cumplimiento, que se sometan a los programas de cumplimiento de ellos por una temporalidad o dejan de ser proveedores, por ejemplo, o viceversa, que les dan una periodicidad para que tengan estructurado esta ISO 37301. El tema del cumplimiento normativo no va a entrar por una obligación de carácter legal, porque el cumplir las leyes es obligación, es un marco constitucional, todos estamos obligados a hacer cumplir las leyes en la medida en que corresponda. Esto ya está en algunos marcos normativos. Si me permiten, nada más para que ustedes identifiquen el margen contextual, ¿no? Sí me va a pedir un elemento de liderazgo, hace rato lo mencioné, estos primeros dos puntos son el elemento de la gobernanza, y luego vienen los procesos de gestión de riesgo y compliance. En esta etapa aquí de planificación, en esto que habla de objetivos de cumplimiento, si yo aquí pusiera una flecha aquí en objetivos de cumplimiento, reitero, aquí en planificación, en objetivos de cumplimiento, de aquí sí se derivaría este cuadro previo, es decir, de ese objetivos de cumplimiento surge todo esto. Pero en un programa, es más, en una capitulación de un manual de cumplimiento, yo ni siquiera vería los temas por materia, o los vería en subtemas, porque solamente son los objetivos del cumplimiento. La estructuración de la programación de cumplimiento es una serie estructurada de estos elementos, ¿de acuerdo? No tengo tanto tiempo para explicarlos, pero sí quiero que a ustedes les quede muy claro que eso que hablan de compliance fiscal, compliance penal, compliance PLD, solamente deriva en los objetivos del cumplimiento y la estructuración existente para compliance deriva en esta estructura, que es una subclasificación de los programas de gestión de riesgo, que a su vez es la derivación de la debida gobernanza en las organizaciones. Bien. Digo, es como se debería de implementar. Eso solamente fue a nivel de introducción. Ahora bien, permítanme ir a la obligatoriedad. Dice, un sistema debe tener una meta. Sin un sistema, no hay meta. Entonces, veamos lo siguiente. Es obligatorio el tema de compliance. Es para todos. ¿Cuáles marcos normativos son los que existen en esta estructuración? Quizás si yo preguntara en este momento, oye, ¿es obligatorio el programa de cumplimiento normativo? Y quizá muchos me van a decir que no. Habría que analizar, por eso los puse juntos. ¿Qué materias me piden algún tema estructurado de cumplimiento? Permítanme ir al más importante, considero yo, más que todos los demás, porque ¿qué es lo que más nos debería de preocupar como empresas? Pues el vincularnos con una responsabilidad penal de la persona jurídica. Esta figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica naciente
en el año 2016, digo en el año 2014, con una modificación en la miscelánea penal de 2016, de junio de 2016, sí ya tiene 7 años existiendo, más o menos, ha generado una serie de elementos muy importantes. Empezó el boom para mí en 2021 de que ya por fin iniciaron algunos procedimientos en responsabilidad penal de la persona jurídica, ya se requirió alguno de los primeros elementos en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Y qué es la responsabilidad penal de la persona jurídica? Permítanme hacerlo de una forma muy simple. Dice que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos, uno, en su nombre. Y habría que preguntar, ¿quién actúa en nombre de una persona moral? Pues sí, principalmente aquellos que tengan una característica de representación legal, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier representante legal que, por ejemplo, firme un contrato para simulación de un delito fiscal, pues paralelamente tiene responsabilidad penal. Una persona que enajene y que autorice la enajenación de, no sé, una vivienda donde se pagaron flujos de efectivo adicionales y se quieren disimular esos flujos, bueno, pues puede caer en una conducta de lavado de dinero. Hay un catálogo de delitos existente donde están los temas fiscales, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y varios delitos, ¿de acuerdo? Fraude. Entonces hay un catálogo específico. Dice, bueno, esas personas o las personas morales, cuando cometan a alguien en su nombre, en su beneficio. ¿Quién comete en beneficio? Los socios, los accionistas, los comisionistas, por su cuenta, es decir, bajo las instrucciones que la persona moral otorgó o a través de los medios que ella proporcione. A mí me preocupa mucho porque normalmente la existencia de la gestión del riesgo se observa, del compliance, se observa como que el riesgo es de los de afuera hacia los de adentro. Y eso es una gran mentira. Los que sabemos de gestión de riesgos sabemos perfectamente que el riesgo siempre es de adentro hacia afuera. Es decir, como decía la definición, que mi sistema creado sea vulnerado, que mi sistema creado sea corrompido. ¿Por qué? Porque alguien participó en la estructuración de la comisión de la conducta criminal, porque se ve vinculado en alguno de los elementos objetivos de la comisión del delito. Bajo ese entendido, ¿qué me debe de preocupar más? ¿Cómo se comportan? Es decir, mis accionistas, ¿de dónde sacan dinero para aportarme? Oye, mis accionistas, ¿por qué no reclaman nunca que hay un tema de que mi empresa siempre está en pérdida? ¿No? Eso es un tema de gestión de riesgo en liquidez muy importante. ¿Cómo es posible? Porque hay delitos hasta en concurso mercantil que habría que analizarlos, en el cual dice, oye, si estás en una causal de delito, es decir, una constante pérdida, puedes estar autogenerándote esos sistemas de pérdida para estar en un sistema concursal para obtener un margen, un beneficio. En un ejemplo, oye, ¿entonces siempre son los de adentro? Sí. Sí, por eso hablamos mucho en materia de cumplimiento, gestión de riesgo de las partes interesadas. ¿Por qué? Porque una parte interesada, y también lo dice el protocolo fiscal, si me da tiempo lo vemos más adelante, dice, tendrás que analizar el interés que tienen las otras partes y cómo lo afectas. Es decir, cuando haces una planeación fiscal, ¿cómo afectas al SAT? ¿Cómo afectas al IMSS? ¿Cómo afectas a trabajadores, proveedores? Eso es parte. Entonces, siempre es la toma de decisión documentada, ¿de acuerdo? Ahora bien, bajo ese entendido, es el primer elemento, cuando se realice en su nombre, en su beneficio, por su cuenta o a través de los medios que yo proporcione. 2, dice, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control de la organización. Y aquí habría que hacerse una pregunta. Bueno, me falta el tercer elemento, ¿no? Que tiene que haber un órgano de control permanente. Señores, permanente, órgano de control permanente. Un órgano son 2 o más, no es uno. Órgano de control permanente, que es el encargado de verificar todas las conductas criminales o que no se asocie en una conducta de criminalización. Vale. Y lo quiero dejar claro, yo sé que hay abogados muy buenos y todo esto no importa, yo siempre he dicho que es mejor subirse al ring con los guantes a ambos lados. Oye, Carlos, pero ¿y qué es la inobservancia? Las fiscalías, ¿cómo van a determinar qué es la inobservancia? Aunque en su material está, y por ahí lo compartí, creo que se los van a compartir, permítanme colocarlo de viva fuente. Este es uno de los protocolos de investigación ministerial, por lo menos el base para todas las entidades, porque Quintana Roo es el estado más adelantado en los temas de protocolos de investigación. Aquí está el protocolo ministerial de personas jurídicas, es copy y pega a todos los demás que ustedes quieran ver, y permítanme ir, para no entretenerlos mucho, y para no detenerme yo mucho, aquí está. Los componentes de un criminal compliance, programa objeto de análisis por parte de la fiscalía. Dice, aquí me vas a dar, sí, y vienen varios puntos, ¿no? El examen,
el diagnóstico de la organización, eliminación temprana de riesgos. Permítanme entrar al diagnóstico de la organización. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a determinar si una empresa tuvo debida observancia o no tuvo una debida observancia, ¿de acuerdo? Permítanme ir a este punto. Aquí está el diagnóstico de la organización, y para no hacerlo dice, de conformidad, vean ustedes, dice, de conformidad con lo anterior, los elementos mínimos de un diagnóstico de riesgo organizacional, no habla de compliance, habla de determinación del riesgo, arribita, arribita. Si lo van a querer matar en compliance, no, es arribita en gestión de riesgos. Son los siguientes, dice, deberá estudiar minuciosamente los datos de prueba para determinar si se actualiza o no en el marco de la investigación. Es decir, aquí es donde nosotros vamos a poder observar si en realidad pasamos o no que nos aperture la carpeta, bueno, que se dé procedimiento. Dice, a ver, lo primero es que en relación a la estructura de la organización vas a necesitar su ubicación geográfica, sede principal y subsedes. Claro, para saber la zona criminogénea donde está, punto que habíamos visto arriba. Necesito un organigrama y un funcionograma, y hasta ahí vamos tranquilos. Un manual de descripción de puestos con funciones y actividades. Un manual de políticas y procedimientos operativos. Tu manual de cadena y formato de reporte. ¿Para qué? Para la cadena de custodia, para poder verificar quién a quién tomó decisiones de qué lapso a qué lapso y quién tiene la información que las fiscalías van a requerir. Un diagrama de vínculos organizacionales con flujo de información e informes de auditoría interna. Fiscal, no, de todo. Me explico, un sistema de auditoría interna. ¿Por qué? Porque los sistemas de gestión de riesgos se auditan, por eso es que está pidiendo ese sistema. Ahora bien, en relación con la operación y funcionamiento, quiero su constitutiva, no pasa nada. Su constancia de situación fiscal, también no pasa nada. Su aviso de funcionamiento y licencia de operación, no sea que estés vinculado con algún delito, no sé, de medioambiental, o que así, o algún tema, o sea, o que no tengas ni siquiera licencia de funcionamiento, y que se valida mucho con la constancia de zonificación y uso de suelo. No sea que tengas empresas en terrenos ejidales, en casa habitación, ¿de acuerdo? Vamos a verificar desde ese punto, porque no se pusiera tu licencia única ambiental, obligatoria para todas las empresas desde 2014, tu constancia de seguridad estructural, tus vistos buenos de seguridad de operación. Oye, tu reporte de certificación ISO. ¿Cómo? Pero tu reporte de certificaciones ISO. ¿Cuál? 31,000. Oye, es que yo estoy en 9001. Muy bien, es una de las bases, uno de lo que nosotros llamamos el Partenón en gestión de riesgo, pero recuerden que la base para llevar a cabo un debido cumplimiento es ISO 22301, 9001, 31,000, ¿verdad? Y 31,004 correlativamente con 73. Entonces tienes que tener un sistema estructurado. No lo pido yo, lo quiero dejar claro, yo nada más estoy leyendo, ¿de acuerdo? Para aquellos que me dicen que no es obligatorio, es un manualito, pues sí, si lo quieren ver así, sí. Tu plan interno de protección civil, ahí está. En relación con cumplimiento fiscal y financiero, tu dictamen fiscal del ejercicio anterior. Carlos, yo no estoy obligado a dictaminarme. Sí, pero esto es penal. En el penal, los vocablos se entienden por principio de taxatividad en el rasgo más amplio, y entonces está hablando de que te hayas auditado técnicamente en el ejercicio inmediato anterior. Pero no estoy obligado. Tu solicitud de opinión de cumplimiento, tus políticas de identificación de lavado de dinero. Oye, Carlos, pero yo no soy actividad vulnerable. Es que no me apura, porque toda empresa, al ser un delito, el delito de lavado de dinero vinculado a responsabilidad penal, toda empresa, te dediques a lo que te dediques, no importando si eres actividad vulnerable, tienes que tener un manual de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Políticas de registro contable fiscal sobre estados financieros, tu número de padrón de importadores, ahí sí te corresponde, tu formación de operaciones de comercio exterior. Seguimos. En relación con la administración de activos informáticos, tu aviso de privacidad, pero ojo, con tus políticas y procedimientos de datos personales en posesión de particulares. Sí, las 8 políticas que te requiere el artículo 48 del reglamento. Ejemplo, si a ti se te ocurre tener CFDIs guardados de manera electrónica, no se te olvide que tienes que tener oficiales de cumplimiento en materia de protección de datos personales. Si se te ocurre, y más que nada, si tienes un proveedor, bueno, ese proveedor tendrá que atraer esos datos y tendrán que firmar un convenio ahí por la traslación de datos personales, principalmente financieros, recordando que desde 2017 hay un criterio del INAI que estipula que el Registro Federal de Contribuyentes es un dato personal confidencial, aparte de financiero,
y requieres específicamente el aviso de privacidad firmado de manera autógrafa o a través de una fiel para poder trasladarlo en un ejemplo, ¿no? Tu reporte de auditorías para la certificación de programas, si es que tienes tus RPs propios, no se te vaya a pasar. Tu código de políticas de integridad. ¿Cómo? ¿No que no se necesitaba código de conducta y manual de integridad? Pues ahí está tu código de políticas de integridad. Dice, específicamente para el uso de equipos propiedad de la empresa, en especial referencia a la explotación con fines personales y la prohibición de pornografía infantil. Dos temas. ¿Qué hacen las personas con las computadoras, teléfonos que les das como empresa? Que no se esté se esté realizando la comisión de un delito y viceversa, que no estén participando en actos como la pornografía infantil. Políticas y procedimientos, datos personales, ya lo vimos. En recursos humanos, pues quizá esto ya es más claro. Políticas de reclutamiento, selección, inducción, capacitación y desarrollo. Contrato colectivo, ¿verdad? Registrado ante la autoridad, tu reglamento registrado, tu listado de plantilla laboral, tus contratos individuales debidamente registrados, tu soporte de seguridad social, tu carpeta de cumplimiento de normas oficiales. Por aquí anda mi amigo David García, mi socio, y no me dejará mentir, creo que son 7 obligatorias, por lo menos que todos deberían de tener. No sé si hoy 8 con el tema del teletrabajo, pero bueno, pues ahí hay que tenerlas todas, que ya ni siquiera por tema solo penal, ¿no? Sino que ya la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya requiere específicamente la carpeta con todas las normas, o sea, ya es algo que se te puede auditar, ¿no? Y vamos al último tema, que quizá es de los más preocupantes, quizá los otros son más laxos. En caso de giro de la organización lo requiera, certificados de NOMS. Oye, yo tengo todos los documentos en archivo perfectamente, norma 151, clavadita. ¿Te gusta tener todo en digital? Norma 151, no los puedes tener de otra forma. Reporte de auditorías, análisis de riesgos, puntos críticos de control, tus registros, patentes, marcas o licencias, y este es obligatorio porque lo pide la parte fiscal. Tu manual de políticas en relaciones horizontales de negocio con otras organizaciones como son los proveedores, contratistas o clientes. ¿Qué es eso? Partes interesadas. Un análisis de materialidad y razonabilidad en la actuación y afectación respecto de terceros, vinculado principalmente con ISO 26000, para que agregues los elementos de sostenibilidad, es decir, que tus actuaciones tienen que sostenerse respecto de la afectación y con qué elementos vas a documentar o acreditar esa actuación por cada una de las partes que tú tengas a nivel de grupo, proveedores, contratistas, socios, accionistas. No vaya a ser que un accionista tengas un crédito fiscal y la decisión sea sacar, por ejemplo, todo el patrimonio. No eso puedes hacer porque cómo afecta en el seno de la organización. Ejemplo, eso es lo que están esperando. Lo quise poner de aquí, aunque bien está en su material, porque pues si no, no me iban a creer. Entonces, aquí están, ¿de acuerdo? Aquí están esos puntos que yo les he compartido. Para mí, más que compliance fiscal, más que compliance en PLD, yo creo que a final de cuentas tendríamos que voltear a ver el compliance en responsabilidad penal de la persona jurídica y verificar, reitero, ya la estructuración, si quieren aplicar una ISO 19600, 19601, 19602, que la 19600 ha dejado de funcionar y la que la supeditó es la 37301, bueno, pues habría que tenerlo. Oye, Carlos, ¿por qué vamos a usar eso? Ah, se me pasó. Es que el manual de PRODECOM de Compliance Fiscal dice que la base para la generación del manual de Tax Compliance tiene que ser la ISO 19600 y la ISO 19602, pero como la 19602 ya dejó de funcionar, tienen que aplicar 37301, es decir, esto, ¿ok? Entonces, ese es su compliance fiscal técnicamente. Veamos, entonces sigo, ¿de acuerdo? Ese sería un primer punto. 2. En temas de prevención de lavado de dinero, pues sí, también hay una obligación de generar programas de cumplimiento. En esta creo que sí hay un mayor margen de obligatoriedad porque sí es una verificación el manual de prevención de lavado de dinero para actividades vulnerables, específicamente en el artículo 37 del reglamento, ¿verdad? Y que va a pedir pues una serie de elementos que debe ser también claro. Nada más quiero hacer un paréntesis. En materia de lavado de dinero, de la ley de lavado de dinero, el tema principal no es presentar avisos y reportitos, ¿eh? Hay que dejarlo muy claro. El objeto de la ley se vincula con comisiones de delitos y la propia definición en reglas de carácter general estipula que el riesgo, dice, ¿cuál es el riesgo en esta función? El riesgo para los sujetos obligados que realizan estas actividades vulnerables es que se vinculen con la comisión de alguno de los delitos, bueno, de alguna de las conductas estipuladas en el artículo 400 bis del Código Penal Federal.
Oye, es que a mí lo que más me apura es mandar el aviso. No, la comisión del delito. Oye, pero la comisión del delito, porque muchas veces vemos la ley de lavado como si fuera fiscal, es tan común, pero tan común que las personas mandan avisos sin tener expedientes. Yo siempre digo, ¿por qué? ¿Cómo mandas el aviso si no tienes el expediente o la información? Ay, pues la voy sacando de aquí a acá. Sí, pero hay un delito especial en la ley que dice que cuando modifiques, alteres información, ¿qué vivimos? Mandan el aviso, llega la revisión y dices, aquí están mis avisos. Uf, sí, y el expediente, ese no lo tengo. Y no lo tienes, ¿y con qué información mandaste? Es más, ¿cómo manifestaste si había beneficiario controlador o no, si tú ni siquiera tenías llenado o firmado si sí había o no el beneficiario controlador? Entonces, se puede generar la vinculación a la comisión de un delito, ¿de acuerdo? De manera general, las obligaciones son identificar. La primera obligación es identificar. De hecho, la ley se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación. Lo primero es identificar y primero identifico, luego verifico si hay una relación de negocio, necesito un documento que acredite, entre ellos la constancia de situación fiscal, cuestiono el tema de beneficiario controlador, doy acceso, conservo, resguardo el margen de la información, apoyo para la visita de verificación y finalmente presento el aviso. Oye, ¿qué no es del aviso lo más importante? El aviso es lo último. Si no tienes identificación, no puedes mandar aviso. Si no tienes la constancia de situación fiscal, no puedes declarar la forma o la actividad económica a la cual se realiza. Si no hay beneficiario controlador, no puedes mandar aviso. Si no has resguardado información, no puedes presentar aviso. Entonces, hay que analizar debidamente esa estructura. Y un tema nada más aquí al margen. No se olviden que por ley de lavado de dinero está prohibido que fuera del representante encargado de cumplimiento y la persona física le anden trasladando la información a cualquier persona. Nada más lo dejo ahí al margen porque no es tema de esta sesión, solamente es un dato de carácter informativo, ¿ok? Bueno, pues aquí ya nada más les dejo cómo se debe integrar el expediente. La verdad es que creo que esto no lo tendríamos. Y aquí está el fundamento del manual, pero como reitero, aquí sí hay un margen de obligación, ¿de acuerdo? Creo que es de las más conocidas. Ahora, en el cumplimiento fiscal conforme a PRODECON. PRODECON lo que dice, si quieres que yo te apoye a generar y acreditar tu materialidad, ¡tarán!, tienes que hacer un programa de cumplimiento. Dice, ¿qué es un plan de cumplimiento? Dice, es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas. Procedimientos y buenas prácticas. ¿Cuáles serán buenas prácticas? No nos quememos la cabeza, señores. En el año 2012, la OCDE dijo cuáles son las buenas prácticas tributarias que tienen que seguir todos los contribuyentes. No hay que quemarse las pestañas. Entre ellas, que la Asamblea General de Accionistas apruebe la política fiscal que se va a llevar a cabo. ¿Cómo? Claro, como tú has mapeado tus procedimientos, tu estrategia, tienes un plan general, como tú vas a determinar sobre ese plan cuáles son los elementos contributivos, que la Asamblea la apruebe, que el comisario de la sociedad, conforme al criterio de la Corte, es el encargado de verificar el cumplimiento de la política fiscal de los sistemas contables en el seno de la organización. No es el oficial de cumplimiento, es el comisario de la sociedad, es el garante de la política fiscal. Oye, es que es el garante, ¿de acuerdo? No nos quitemos más, dice. Prácticas adoptadas por la organización para identificar y clasificar, ojo, riesgos operativos. ¿Se acuerdan que así yo les dije? Aguas. Los riesgos operativos derivan en lo fiscal. El riesgo fiscal es un tema derivado del riesgo operacional. Entonces no veo 60. Sí, les ves, 69, FDI, cumplimiento, sí, pero están más abajo. Necesitas entender la operatividad y estrategia de la organización. Por eso dice, vas a clasificar los operativos y los riesgos legales, dice, que se enfrentan como parte del incumplimiento de leyes, códigos y mejores prácticas. Y también PRODECON nos dice, oye, ¿cómo lo hago? Por departamento. El compliance fiscal se hace por departamento o área, ¿de acuerdo? Ya les pasé un tip ahí, por si no quieren leer todo el manual. Oye, ¿y qué es el riesgo de cumplimiento tributario? Pero recuerden, ya les dijo que tienen que revisar riesgos operacionales y riesgos de cumplimiento. Dice, la gestión, dice, ¿qué es el cumplimiento tributario? Son conceptos que están en el manual de PRODECON. Dice, desde el punto de vista fiscal, un plan de cumplimiento es estrictamente esencial para que las personas pagadoras de impuestos, ya sean personas físicas o morales. ¿Cómo? ¿Tengo que hacer compliance en persona física? Sí. Es en la única área donde se te sugiere que tengas un compliance en la parte tributaria. Dice, personas morales gestionen los riesgos en materia tributaria. Entonces tengo que también hacer gestión de riesgos, que hace rato Carlos me decía. Sí, también tu gestión de riesgos, ya que la implementación del mismo evitará las consecuencias adversas a esta situación. ¿Okay? Sigamos.
¿Cuáles son los puntos? Yo nada más los pegué tal cuales. 1, un análisis de riesgos tributarios. ¿Y cómo se analizan los riesgos tributarios? Primero identificas las áreas de riesgo de la empresa. Por eso se los dije. Por departamento identificas las áreas que tienen vinculación con temas tributarios. 2, el contexto a través de sus 44 puntos. 3, obligaciones inherentes. Ahora sí, las cargas tributarias que tiene cada uno. La naturaleza de la organización y cuáles permitirán conocer el nivel de protección, es decir, la eficacia de los controles existentes. Entonces, ahí, ¿qué son esos controles? Todo proceso de administración de riesgos tiene contexto, identificación, evaluación, control. Los controles se dividen en 3, controles preventivos, controles de investigación y controles de reacción. Gobierno corporativo, preventivo. Oye, control interno, preventivo y de reacción. ¡Ájale! ¿Qué no gobierno corporativo y control interno estaban por encima? Se derivan de la administración de riesgo. ¿Ok? Continúo. Oye, y el tratamiento finalmente, porque a mí no me gusta que se diga mitigación. Muchas veces, es que la mitigación en PLD, no, se llama tratamiento y dentro de los elementos del tratamiento del riesgo está la mitigación, la administración, la transferencia del riesgo. Entonces, todo eso te está pidiendo que lo realices a través de uno de los 42 formas de administración. 2, determinar las necesidades y expectativas de la organización, qué quiere, cómo lo va a querer, hacia dónde quiere ir. La política fiscal es aquí. 3, punto, determinar el alcance del plan de cumplimiento. Hace rato yo se los dije. 1, la comprensión del contexto de la organización más la comprensión de las necesidades de las partes interesadas. ¿Qué quiere el SAT? ¿Qué quiere el IMSS? ¿Qué quiere el Infonavit? ¿Qué quieren trabajadores? ¿Qué quieren socios? ¿Qué quieren accionistas? Todo eso va ahí. Sus obligaciones de cumplimiento y la evaluación de riesgos del cumplimiento, que es el punto principal. Y ahora sí, podrán ustedes determinar cuál es el alcance del sistema de gestión de compliance. Punto 4, que pide el manual de PRODECON, generar manuales, protocolos, políticas de actuación, revisión claros efectivos en los que se establezca el cumplimiento tributario que se debe revisar y supervisar periódicamente. Punto 5, reforzar la cultura del cumplimiento, la gobernanza, la acabo de meter. Oye, no, pues es un manualito. Ya vieron cómo a final de cuentas, si nada más nos interesa lo fiscal, acabo haciendo gobernanza, gestión de riesgo, todos los análisis de riesgos y cumplimiento, no hay para dónde hacerlo, y también lo vinculan con la parte de responsabilidad penal de la persona jurídica. Dice el cumplimiento normativo y la prevención de delitos relacionados con las obligaciones tributarias. Compliance en responsabilidad penal de la persona jurídica. Es que yo nada más quería hacer uno. ¿De acuerdo? Para la investigación del incumplimiento, sospechas de omisiones y comisión. No se olviden que en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, la única forma de bajar la comisión del delito o de atenuar la comisión del delito, más técnicamente dicho, es que tú previamente corrijas la situación. ¿Cómo se corrigen los delitos fiscales? Pagando la contribución. Oye, me quiero ir al litigio porque mi abogado, que es muy bueno, yo no dudo de nadie, ¿no? Yo no dudo de nadie, pero los elementos para la vinculación al delito son muy claros. Tienes que atenuar la comisión y ve a pelear lo que quieras en la parte penal y administrativa. Establecer sistemas de supervisión, medición, evaluación y mejora continua. Ahí está. Contar con un repositorio de evidencias para mantener y controlar la documentación que acredite el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como los medios con los cuales están contenida. ¿Qué es esto? Sostenibilidad, la materialidad del acto jurídico. Dice, ese repositorio derivado de la política fiscal, de la evaluación de riesgo que tú has tenido, cuando tú haces tu evaluación de riesgo en el sistema de control y tratamiento, tú sabes qué documentación es la que tú requieres debidamente razonada, si es la propia para la acreditación de la deducción, o si es la propia para el acreditamiento o la necesidad de la empresa más allá de la deducción, si es el documento que tú requieres, se razona dentro de los programas de cumplimiento normativo. ¿Ok? Está ahí, fiscal. Protección de datos personales, otro que es una chulada y que es obligatorio. Carlos, yo ya tengo mi manual de protección de datos personales, ya tengo mi aviso de privacidad, el chiquito, el grandote y el mediano. Te felicito mucho, tienes el 2% de protección de datos personales. ¿Qué te piden? 1, políticas y programas de privacidad obligatoria exigibles al interior de la organización. Programas de capacitación y actualización, un sistema de supervisión y vigilancia interna, verificando auditorías externas. Una política para destinar recursos. Perdón, tengo que hacer una pausa en las políticas de programas de privacidad obligatoria. Aquí lo que te va a pedir es que tú lleves a cabo una
determinación por cada uno de tus colaboradores o quien tiene acceso a la información para que determines el nivel de información al cual puede tener acceso. ¿De acuerdo? Es lo que te está pidiendo. Te va a pedir que tengas políticas y cómo haces los sistemas, por ejemplo, dónde se sientan, qué información, no vaya a ser, ejemplo, ahorita aquí que me hablan, no vaya a ser, amigo, que la impresión de los FDIs las uses para papel reciclado, las INES, ¿no? Ese tipo de cosas que no suceden en las empresas, bueno, todo eso tendrá que verificar. Tienes que verificar si, por ejemplo, un auditor sale con la computadora que no pueda meter algún otro dispositivo que pueda llevar a cabo a afectar o que pueda verificar ese sistema. Si tienes contratado a terceros proveedores, hoy que tenemos tantos sistemas proveedores, el contrato en el cual se cercioren de que se destruya. Ejemplo, no vaya a ser que te pases de un sistema, de un pack, ¿no? de facturación a uno a otro y se te olvide pedirle que haya borrado tu base de datos porque le diste nombres, porque le diste registro federal de contribuyentes, porque muchas veces pusiste la cuenta bancaria. Entonces el RFC y la cuenta bancaria son datos personales sensibles, reitero, que requieren que quien te da el servicio pues tenga ese oficial de cumplimiento certificado ante el INAI. Y recuerden que ahora está ya la campaña para la verificación por parte del INAI de manera voluntaria, que es muy buena y que sí te ayuda a estructurar, ¿no? Tu procedimiento para que se atienda el riesgo, otra vez el riesgo, sí, para la protección de datos personales, por la implementación de nuevos productos, servicios, tecnologías, modelos de negocio, así como para mitigarlos. Procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de los titulares de los datos personales, revisiones periódicas de las políticas y programas de seguridad, mecanismos de cumplimiento. Hay medidas para aseguramiento de los datos personales, es decir, un conjunto de acciones técnicas y administrativas que permitan garantizar al responsable el cumplimiento de los principios y medidas para la trazabilidad de los datos personales. Esto es muy padre. Nosotros que lo hacemos, ¿verdad? Pero la verdad, generar el inventario de datos personales que las empresas tienen, híjole, tarda bastante tiempo. Y bueno, pues es muy padre esto porque no puede ser trazabilidad de datos personales mientras no tengas el sistema de inventario. Una vez que tienes el inventario de datos personales, bueno, se traza toda la función de hacia qué personas son las que tienen, muy importante, con la política estipulada en el primer cuadrante. ¿Okay? Esas son bases, ¿no? De protección de datos personales. Ya nada más me falta anticorrupción. Hay muchas más, pero quise enunciarles o mostrarles las primeras y que vean que hay algunas que en verdad no son obligatorias. Para mí hay varias que ya son de carácter obligatorio. Protección de datos personales es una obligatoria. Prevención de lavado de dinero es una obligatoria. Fiscal si quieren materialidad, responsabilidad penal si no quieren tener la responsabilidad. Y corrupción, pues si quieren participar en los sistemas de licitación. Me va a pedir ciertos programas. Tu manual de organización, procedimientos delimitado por área, tus sistemas adecuados de control vigilancia, ¿verdad? Tu sistema de canales de denuncia, que ese va a decir, ya lo tenemos por Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sí, pero no olviden que el canal de denuncia no es nada más hacer un buzoncito por hacer un buzoncito, no. Haces un buzón, haces un correo electrónico, una caja de quejas, pero recuerden que hay una serie de principios que dotan el canal de denuncia. Cuando se presenta una denuncia, ejemplo, ¿qué pasa si yo voy y pongo una denuncia y digo, fíjate que en el despacho donde trabajo, el socio quería que yo fuera que fuera socio de otra empresa en la cual van a llevar a cabo actos de planeación fiscal y la presento? ¡Pum! Se arrancan los procesos de investigación en la cual a mí me tienen que cuidar, dotarme de seguridad, así como a mi familia, así como a los compañeros que participamos en el seno de la organización. Se tiene que empezar a hacer los sistemas de cadena de custodia, entregar la información a la autoridad porque estamos en presencia de la comisión de un delito, en un ejemplo. Entonces, no es nada más, hay una cajita y un buzón de sugerencias, hay muchos temas que pueden detonar en el manejo del canal de denuncia, ¿ok? Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar riesgos, es decir, tienes que revisar a todos tus trabajadores que no estén en una lista, no del 69, bueno, también del 69, pero que no estén en los listados de personas políticamente expuestas, que tengan familiares, o si están, tienes que manifestar que están y en qué grado, o verificar que es una persona políticamente expuesta, pero que tu tipo de servicio o área que tú trabajas no se vincula con la actuación de ese servidor público y entonces no puede haber un beneficio a través de ello. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de los intereses. ¿Okay? Recordando que el año pasado, en el mes de noviembre, si no me equivoco, y a partir de este año ya está el aplicativo abierto para obtener el distintivo de integridad empresarial, que es donde pones estos elementos y técnicamente los sometes a validación de la Secretaría de la Función Pública, te dan el distintivo de integridad empresarial y con ese técnicamente tienes un mayor beneficio para poder participar en la captación de recursos de parte del gobierno, ¿no? Es algo que ya está implementando, reitero, apenas aperturó en mayo, se tardaron, lo abrieron, lo cerraron, y bueno, pues
también ya se tiene que hacer ese sistema de integridad. Y bueno, hasta aquí dejé unos minutitos para si tienen alguna pregunta. Recuerden algo. Hay 3 formas de explicar el no cumplimiento: no saber, no poder o no querer. Yo espero que ustedes sí quieran, pero reitero en algo que les tengo que decir, es que quieran por completo, porque la verdad es que es muy triste cómo vemos en la actualidad que implementan programas de cumplimiento por materia, lo cual, perdón, no, porque cuando llegamos implementas todo lo demás, ustedes mismos implementan todo lo demás, pues es lo mismo a que ustedes me dijeran, perdón que lo diga de esta forma, si nosotros le preguntáramos a alguien de nosotros quién es el cuerpo y el corazón solito dijera yo soy todo el cuerpo, yo tengo todas las funciones. Ese es un absurdo. El oficial de cumplimiento es alguien que no tiene todas las funciones, porque tenemos una alta gerencia que ve los elementos de gobernanza y liderazgo, porque tenemos dentro del sistema de gestión de riesgo, tenemos una gerencia de riesgos, una unidad de riesgos, un oficial de cumplimiento por tipo de riesgo y suboficiales de cumplimiento por materia. Es decir, yo tengo un oficial de cumplimiento de compliance y tengo uno de PLD y tengo uno de protección de datos y tengo un órgano de control en responsabilidad penal de la persona jurídica y tengo uno de anticorrupción. Esa es la forma de estructuración de vida, ¿de acuerdo? O bien, en una sola persona, pero con las características de división existentes, ¿de acuerdo? Bueno, yo les dejo por aquí mis datos y bueno, pues regreso para allá, respetando sus tiempos, para ver si tienen alguna duda, algún comentario. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Carlos. Adelante, contador Jorge. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Estimado Carlos, oye, una pregunta, y mira, seguramente muchos de los asistentes que están aquí, ¿estás de acuerdo que es un enjambre de obligaciones a cumplir, mucha normatividad y mucha regulación que hay de por medio, ¿no? ¿Hay algún tamaño o tipo de entidad que esté obligada a cumplir con todo, o definitivamente sin importar el tamaño de la entidad, hablando de micro, pequeñas, medianas? Me queda claro que las grandes empresas tienen una estructura, aparatos legales, áreas jurídicas, corporativas, contables, fiscales, pues para vincular todo esto. Pero una microempresa está obligada a cumplir con toda esta regulación. Sí, bueno, vamos a verlo de esta forma. Déjame decirlo así. Si tú emites facturas, tienes obligación de, bueno, tendrías que voltear a ver compliance fiscal, ¿no? Si eres una persona moral, tienes que voltear a ver, ya lo vieron, o sea, ahí no discrimina, todo esto es para responsabilidad penal de la persona jurídica. Si captas datos personales, ¿no? A lo mejor si no licitas, pues te quitas anticorrupción, ¿no? Si no captas recursos de gobierno, ¿no? Si tú... Nada más quiero que observes algo, Jorge. En responsabilidad penal de cualquier persona jurídica, el problema es que la estructura de análisis de riesgo ya te conlleva indirectamente los puntos de gobernanza y gestión de riesgo. Entonces, la respuesta es sí. Oye, Carlos, ¿lo puedo hacer más chiquito? Claro, yo les mostré ISO 37301 porque dice que es para todos los tamaños y para cualquier tipo de empresa. Existe el programa del PNUD, ¿no? Que tiene México firmado, pero también parte de análisis de riesgo y gobernanza. Es decir, no se puede llevar a cabo un cumplimiento, bueno, más bien, no se debe llevar a cabo un proceso de cumplimiento normativo sin tener los puntos de arriba, ¿no? Es como... perdón, el ejemplo más claro que puedo ponerles. ¿Qué pasa con los niños que pasan de estar sentaditos a caminar sin gatear? Hay un problema de equilibrio, estamos de acuerdo, lo sabemos. Niños que no gatean tienen un problema de equilibrio, ¿no? Entonces, bajo ese entendido, tú vas a querer correr, porque ya ellos quieren correr, ya ni siquiera caminar, Jorge. El empresario quiere, yo voy a correr. Sí, pero el correr te conllevó caminar, el correr te conllevó gatear, el correr te conllevó sentarte. Es una serie de procesos. Si quieres correr, corre, pero vas a correr mal y te vas a tropezar. ¿Por qué? Porque cuando voltees a defender en un procedimiento percibo más fuerte, más riguroso, no vas a saber el margen de cómo se implementó, cuál es el análisis. Ejemplo, se los acabo de decir, a nivel de objetivo. Y puede ser, reitero, que a nivel de procedimientos, permítame decirlo de esta forma, procedimientos judiciales, en lo fiscal, en lo laboral, yo sé, reitero, que mis compañeros abogados, reitero, sin demetar nada, son excelentes y van a ganar procedimientos. Pero ¿qué va a pasar cuando tienes prácticas indebidas y es contra tu cliente y al que vas a tener enfrente para no perder a un determinado cliente es un especialista en cumplimiento normativo?
sí, quiero dejar claro que es un mundo que a lo mejor dices, nah, lo que les dije hace rato, lo que les dije, los 3 elementos que tiene toda línea, el rechazo, la ridiculización. ¿Quién va a hacer eso? Pues perdón, si no quieres tener responsabilidad penal, tú. Si quieres acreditar materialidad, pues tú, porque ya paremos con las tesis de que todo es contratitos y que aquí estuvo mi entregable. No, hay que ser un elemento de razonabilización. Entonces, menos sí se puede, pero yo creo que no se debe. ¿Me explico? O sea, de que se puede, señores. ¿Quieren manuales de compliance fiscal? Están. ¿Quieren manuales de PLD? Ahí están. Pero no se debe. No se debe porque vuelvo al punto, el informe, porque aquí nada más hablamos de qué hay que tener, pero cuando se rinden los informes, ¿no? Cuando se rinde el informe específico, ¿cómo es que se va a generar ese informe? Ejemplo, en el mundo fiscal, ¿cuánta preocupación hay? Porque, quítenlo porque el administrador único es el obligado solidario. Quítenlo. Ok, quítenlo, señores. Pero el compliance fiscal pide que él valide en asamblea que está de acuerdo con la política fiscal. ¿Qué se genera? Una autoría material en la comisión del delito. Lo que menos me preocupa es si es un obligado solidario o no en la parte fiscal, porque a final de cuentas, al votar en la asamblea, al votar la política fiscal de deducciones y toda esta parte, pues lo que está implementando, ¿qué es? Su manifestación del actuar. Él induce al consejo de administración o al administrador único para su actuar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién tiene que validarlo? Muchos lo hemos platicado, Jorge, el comisario. El comisario tiene que decir, asamblea, el consejo de administración metió más gastos que no debía. Fíjate que está metiendo gastos que no tienen materialidad del acto. El comisario. Reitero, en este mundo, desde hace 3 años, no le deseo ser comisario ni a mi suegra. De verdad, ni a mi suegra. Entonces, creo que esa es estructuración. Esto es como, yo digo que esto del compliance es como la parte de la facturación electrónica. ¿Se acuerdan que decían, quién va a hacer eso? ¿Cuándo lo vamos a tener? Tardadito, pero ahí fue. Es una globalización. Es una globalización que creo yo que tienen que empezar a estructurar. Esa sería mi opinión, Jorge, en este tema. Sí, fíjate que, muchas gracias, Carlos. Y fíjate que yo acotaría lo que en la práctica observo, es que muchas empresas, entiéndase contribuyentes físicas o morales, se abocan y con unas comillas muy grandes al compliance fiscal, pero nada más de manera parcial. La realidad es que hay muchas obligaciones que están involucradas, como hace rato comentabas, y se van dejando de lado. Y literalmente, cuando hay una eventualidad o contingencia, pues se convierten en bomberos, ¿no? Porque están apagando el fuego cada vez que surge, pero se hace de manera obviamente correctiva y no preventiva. Y con el compliance, pues obviamente se estarían mitigando o reduciendo lo más que se pueda, pues todo ese tipo de eventualidades. Así es. Así es. Entonces, pues, la verdad es que, te lo reitero, se tiene que comprender la estructuración, el tema de cumplimiento. Requieres conocer más allá de solamente cumplimiento. O sea, la verdad es que hablamos de cumplimiento como algo genérico. Creo que de manera global, las personas, muchos asesores piensan que es cumplimiento, riesgo y gobernanza, y no es así. No es así. El cumplimiento es un subtema de todo un margen de estructuración, ¿no? Es ahí donde el empresario lo hace costoso, donde el empresario lo hace ver que no tiene una cabida y donde se demerita. Por eso empecé con la frase que les dije, porque el cumplimiento es eso, ¿no? Y de verdad, qué bueno que hay cursos y qué bueno que este tipo de prácticas, pero la realidad es que el cumplimiento en materia, por ejemplo, fiscal, no es hablar de artículo 69, el cumplimiento no solo es hablar de elementos del CFDI, no es hablar de visitas profundas, perdónenme, no. El cumplimiento tiene una estructuración y eso es un subapartadito de todo un margen estructural. ¿Cómo hablo de listas de 69 cuando no hablé de política fiscal? ¿Por qué? Porque lo que me llevó a caer en un listado de 69 es la política fiscal que implementó la organización. Oye, ¿hay política fiscal? No. Entonces todo lo demás estamos hablando de nada en el márgenes de materialidad del acto jurídico, de razonabilidad del acto jurídico. Si no hay, yo siempre he dicho, si no hay, por ejemplo, una gestión en proyecto, es decir, el ejemplo que siempre les pongo es, oye, Carlos, me urge que me hagas una sociedad porque es una constructora. Ahí está la constructora y de repente empiezan a construir
Oye, ¿cuál es el proyecto? ¿Quién te autorizó, administrador único, a que se hiciera ese proyecto? ¿Quién te validó el sistema de costos? ¿Quién te validó materialidad del acto jurídico? No, yo nada más agarré y empecé a construir, pero la asamblea tiene que determinarlo. O te lo autoriza previamente o te lo valida una vez celebrado en la asamblea anual. ¿Quién te dijo que llevaras a cabo ese gasto, que construyeras un edificio, que compraras un terreno? ¿En dónde? ¿En qué documentación está? Y entonces decimos, ay, es que es muy pesado lo que me está pidiendo lo fiscal. No, es tu propio margen de seguridad en tu actuación legal y en tu actuación fiscal y financiera. El problema es que dejamos o saltamos etapas porque es más práctico, ¿no? Recuerden que algo que es muy cierto es que la inteligencia, recuerden que la inteligencia no busca lo verdadero o lo falso. La inteligencia busca el mayor beneficio para la persona. Eso debe ser también muy claro. A la inteligencia no le importa si esto es verdadero o falso. A la inteligencia, lo que toda persona que somos inteligentes y todos tenemos un grado de inteligencia, buscamos qué me beneficia o qué no me beneficia. No la verdad. El problema es que el cumplimiento y lo que busca la autoridad es la verdad realizada sobre el acto jurídico. Entonces, cuando cambie ese margen, por eso digo que es un tema, decimos, es cultural, sí, pero no es de que seamos cultos y honrados, no, es de que vivamos con los procesos dentro del sistema de cumplimiento. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Amigo, creo que no tuve preguntas. Maestro Carlos, pareciera que el tema fue bastante claro. Claro, Esperemos que sea esa, sí, claro, esperemos que sea ese el motivo de las no preguntas, o incluso también, ¿no? Como usted lo menciona, el poco conocimiento que se tiene sobre el tema. Entonces, también ahorita, bueno, justamente se abre este espacio para que se generen esas dudas. Ahorita al final de la presentación también le pediría que nos comparta sus datos por el chat. Nosotros los vamos a estar compartiendo la información de este seminario para que también quienes tengan estas dudas en la mesa, pues se puedan acercar con usted a esta asesoría para que, bueno, el tema del cumplimiento empresarial pues quede un poco más claro. Incluso también pues ya a detalle, ¿no? Cada empresa tiene sus particularidades y como lo mencionaba ahorita el contador Jorge, es importante también que ellos sepan y conozcan qué es lo que les toca de este cumplimiento empresarial y cómo deberían estarlo realizando correctamente. Así que para eso pues nos vamos a estar acercando a usted y estaremos solicitando su apoyo. Claro. Nuevamente, sí. En Soluciones Becma agradecemos el apoyo a esta ponencia. Es un tema muy interesante y muy relevante que, bueno, pues de hecho no está tan sonado, ¿no? Como debería. Así es, así es. Muy bien, bueno, pues ya también para finalizar la sesión, les estaremos mostrando cuáles son las promociones que tenemos en este mes en Soluciones Becma y también cuáles son sobre todo los siguientes seminarios, que eso es algo también muy importante para que ustedes puedan continuar pues informándose sobre algún otro tema. Una de las principales promociones que tenemos ahorita este mes con los sistemas de Contact es la preventa. Recordemos que cada año Contact actualiza sus sistemas con características relevantes, pero también muy enfocadas a que todos los sistemas estén pues cumpliendo con lo fiscal y con lo que nos solicita la autoridad. Entonces es importante que ustedes conozcan que este año ya están vigentes las nuevas características, ya están por liberarse estas nuevas versiones mayores y para ello se hace uso de la preventa en el cual ustedes, bueno, pues van a poder tener descuentos exclusivos y mayores a los que normalmente tienen en cualquier momento del año, así que aprovechenlo. Si ustedes cuentan con licenciamiento tradicional en versiones 15 hacia abajo, ese es el momento para que ustedes puedan obtener las nuevas versiones con un descuento del 15 o del 25%. Acérquense a sus ejecutivos, acérquense a solicitar la información y a validar qué promociones son las que tienen vigentes este mes.
También otra de las promociones es el 30% de descuento al hacer su cambio de licenciamiento. Justamente si ustedes tienen una licencia tradicional y les interesa obtener los beneficios de un licenciamiento tradicional, pueden hacerlo en este mes con el 30% de descuento. Todas estas promociones estarán vigentes hasta el día 30 de junio. O bien también si ustedes cuentan con algún otro sistema de otra marca, cualquiera que sea, pueden hacer el cambio de licenciamiento del que tienen actualmente a un sistema CONPACI, y esto puede ser con hasta un 40% de descuento. Aquí también es muy importante que soliciten la información para validar que el sistema que actualmente tienen aplica para esta promoción. Y finalmente, continuamos con la promoción Emprende. Esta es una promoción que está enfocada hacia los sistemas nube. Recordemos que ya CONPACI tiene sistemas en la nube como lo es contabilidad, nóminas y factura electrónica. Estos 3 sistemas en este mes tienen hasta un 25% de descuento al adquirir 1, 2 o los 3 tipos de licenciamiento. Bueno, y finalmente también tenemos otros 3 seminarios en lo que nos resta del mes. El primero está enfocado al sistema nube que es Contabiliza, en el cual van a poder conocer el proceso del contador y el administrador que tiene este sistema principalmente. Será el próximo 22 de junio a las 10 de la mañana. Todos nuestros seminarios son sin costo y bueno, pues es importante que hagan previamente su registro porque sí tienen un cupo limitado. También un tema muy importante y relevante, a partir del 1 de julio ya es obligatorio el cumplimiento del timbrado de CFDI 4.0 en nóminas. Hubo una prórroga todavía en meses pasados, ahorita la prórroga termina e inicia la vigencia a partir del 1 de julio. Es importante que validen que sus sistemas de nóminas estén ya con esta actualización, con las últimas versiones y también que tengan configurado ya el CFDI 4.0 para que puedan estar emitiendo sus recibos sin tener ningún incumplimiento. Entonces, también, por favor, acérquense con nosotros para que les podamos asesorar y validar en qué versión están sus sistemas. Y para esto, pues justamente habrá un seminario el día 22 de junio en el cual les mostrarán también cuáles son estos cambios y este proceso que se debe realizar en el sistema para el cumplimiento de este nuevo timbrado. Finalmente, también en la edición de la preventa y de las nuevas versiones, el día 27 de junio vamos a tener un seminario en el cual se va a dar a conocer cuáles son estas novedades en los sistemas contables, en bancos, en nóminas y en contabilidad. Es muy importante que ustedes puedan aprovechar e ingresar a estos seminarios por la relevancia que tienen los temas, que ustedes puedan conocer principalmente y con más detalle cuáles son las características que tendrán estas nuevas versiones para que puedan actualizarlos y sobre todo si les corresponde actualización puedan hacerlo este mes con un descuento. Entonces, los vamos a estar, les estaremos también haciendo algunas llamaditas para justamente apoyarlos en las actualizaciones y en saber cuáles son las versiones que tienen vigentes. De nuestra parte también es todo. Cualquier duda que tengan, pues con gusto estamos al pendiente para poder apoyarlos. Y nuevamente, maestro Carlos, muchas gracias por su participación. Contador Jorge Abraham, nuevamente gracias también por acercar estos temas a nuestros clientes. Por nada, estimada Isabel, un gusto, al contrario, tener aquí al licenciado Carlos, que nos comparte toda esta información que muchas veces, como bien dice Jorge Briones, ¿no? Lo dejamos en el olvido y nos preocupamos más de algunas otras situaciones que sin darle la menos importancia. Sabemos que el tema de gobierno corporativo y todo el tema de actas, pues es muy importante, ¿no? Pues un gusto y pues seguimos esperando ahí tener más temas, ¿no? Que sirvan para todos los que nos acompañan. Estimado Carlos, pues un placer y muy agradecido que te hayas dado la oportunidad de participar. Espero que sea la primera de muchas. Y bueno, pues ya estaríamos coordinando ahí con Grupo Begma para otros seminarios que sean de interés para todos los clientes del Grupo Begma. Claro, sí, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a todos los asistentes. Los estamos viendo en otro seminario. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.